Bueno, buenas tardes, bienvenida Jocelyn nuevamente, ¿cómo estás? De maravilla, gracias por invitarme, Jorge. Hola, querido público. Muchas gracias y bueno, en principio comentar que estamos muy agradecidos por todos los comentarios que hacen en los videos y todo lo que le agradecen a Jocelyn por el aporte que hace, sobre todo al malestar que las personas sienten en momentos de partida de seres queridos y que encuentran, ellos dicen que encuentran mucho apoyo, que encuentran mucho sentido en las cosas que tratamos y bueno, eso nos da la verdad mucha tranquilidad y mucha alegría que les sirva a las personas, ¿no? Lo que estamos hablando. Claro, Así que bueno, hoy vamos a intentar, yo estuve anotando algunas de las preguntas que hay en todos los comentarios que aparecen y vamos a intentar a las que son más reiterativas dar la respuesta desde, bueno, desde lo que pensamos nosotros y desde lo que entendemos. Así que sin ir más lejos, vamos a empezar con esto, ¿no? Y una de las preguntas muy reiteradas es que algo hemos tocado en un punto de esto, pero es una que va por el lado de, ¿y ustedes de dónde sacan toda esta información? ¿No? ¿Cómo saben esto? ¿No? Bueno, y ahí ya te dejo a vos, yo sí. bueno, toda la información que compartimos, que comparto yo, Carmen, mi amiga con la que trabajo, junto con respecto a todos estos temas de la vida después de la muerte. Vamos a ver, para empezar, la principal información o de donde partió todo es porque Carmen de Saibe, con quien trabajo, es una medium mexicana muy reconocida, sobre todo es una mujer, una medium muy seria, escéptica, porque el escepticismo tiene que entrar Claro. en una de las cualidades de los mediums, porque no te puedes creer cualquier cosa. Entonces, llevamos 30 años recibiendo a través de ella mensajes de almas que han muerto y están o en el bajo astral, o en el primer plano, o en el segundo plano, o en el tercer plano, almas que están en su proceso evolutivo después de morir, que nos comparten cómo es el proceso de todos nosotros al morir. También no solamente nos comunicamos con almas que nos comentan sobre su proceso, sino también con lo que se llaman maestros o seres de luz o guías. Uh -huh. Son almas que ya tienen un proceso evolutivo más avanzado y que se comunican con nosotras para ayudarnos a entender en qué estamos todos involucrados al venir a este plano físico y cómo y qué sucede plano tras plano o etapa tras etapa. Nosotras, desde luego esta información, nosotras no somos las únicas que estamos, vamos a decir, bajando esta información. Hay muchísimos otros mediums que están hablando de lo mismo, hay muchísimos libros escritos sobre estos temas de lo que pasa después de la vida. Ahora, también, yo he leído varios libros de budistas, el libro tibetano de la vida y de la muerte, o el libro original del libro tibetano de la vida, de los muertos, es un libro escrito por budistas hace mucho, mucho, mucho tiempo, donde se explica también los diferentes planos y cuál es el proceso del alma al morir. En egipcio, la antigua civilización egipcia también hablaba, tienen un libro muy famoso, el Peri Emheru, que es una compilación de libros sobre también lo que sucede al morir. También se traduce como el libro de salida hacia la luz. Estos libros que escribieron los egipcios o estos libros escritos por budistas o incluso muchísima de la información que tenemos sobre el cielo, el paraíso, el purgatorio, el infierno, mucha de esta información es canalizada. Evidentemente, existe todo un mundo invisible que no vemos, que está muy interesado en que nosotros despertemos a verdades más profundas. Entonces, hay muchísimo tanto lo que se ha dicho desde la inteligencia budista o desde los conocimientos budistas o los conocimientos egipcios y los hinduistas es información canalizada, lo creamos o no, tenemos contacto con el otro lado. Uh -huh. Eh, es imposible que actualmente, al día de hoy, la ciencia no ha podido demostrar esto. Creo que ya se va a empezar a demostrar o ya se puede demostrar
demostrar la supervivencia del alma, Ujú. llegar a que la ciencia demuestre si vivimos muchas vidas, o si que la ciencia demuestre que existen distintos planos por los que pasamos, todo eso es imposible hoy en día que la ciencia lo explique. Entonces, porque es muy difícil que con la mentalidad humana que tenemos actualmente podamos entender todos estos conceptos. Entonces, Claro, yo siempre, perdón, nada más voy a agregar, Jorge, siempre insisto en lo que es la sabiduría del corazón. La sabiduría del corazón, que no es la sabiduría de la ciencia, demostrada por la ciencia, es aquella en donde tú recibes una información y si a ti te checa, esa es tu propia sabiduría interna diciéndote, por ahí va, es lo que resuene contigo, claro. es tu verdad, ¿ok? Ok. Es la propia sabiduría interior que es porque estamos conectados al todo. Entonces uno va recibiendo información a través de libros, escritos, conferencias, y lo que te cheque, eso es hoy tu verdad. Mañana te puede checar otra cosa y puede ser Claro. mañana tu verdad diferente. Pero bueno, yo lo he sacado de mucha lectura, mucho, y de la mediunidad de mí. Y no Ujú. solo la de Carmen, he leído libros de muchísimos medios. Ok. Así que de Ok. ahí viene. Y siempre ha habido una congruencia, digamos, en la información en cuanto a temas puntuales. Uy, mira esto que decían los egipcios, es igual que lo que nos dijo el guía. O sea que evidentemente es verdad. Eso lo han podido cotejar, Yo, digamos. yo he confirmado que lo que recibimos a través de Carmen es muy parecido a lo que decían los teósofos, rosacruces, budistas, hinduistas y egipcios. Entonces, la verdad es que todo está en una misma línea. Y también hay que utilizar la lógica cuando uno usa, cuando uno escucha este tipo de información, que si te hace sentido o no, porque es muy parecido lo que pasa allá a lo que pasa aquí, Claro. simplemente en otro nivel de conciencia más amplio, pero muy parecido. Entonces, también tiene mucho sentido y lógica lo que compartimos. Ok, ok. Bueno, bien, aclarado esto, digamos, vamos a empezar con algunas de las preguntas y una de ellas estaba referida a lo que habitualmente llamamos como karma y estaba orientada digamos, en la línea de preguntar esto, así básicamente. ¿Es verdad que el alma elige el país para encarnar, los padres, el color de piel, la situación socioeconómica, porque tiene que ver con lo que esa alma necesita trabajar en esa encarnación? Esa es la primera pregunta. Sí, lo que yo entiendo, que voy a compartir, que no es la verdad absoluta, pero comparto mi experiencia. Vamos a ver, el alma o la chispa divina, nosotros, cada uno de nosotros es una chispa de Dios, ¿ok? Ujú. Dios le dio a todas, decide darle libertad a todas las chispas, se divide en millones de chispas y nos da a cada una de estas chispas la libertad de crear como Él lo hace. Estas chispas que somos dentro de las millones de chispas que existen, seres en él, en todos los mundos que existen y que no conocemos, estamos los seres evolutivos, que somos los que decidimos experimentar lo opuesto de lo que somos a través de crear un plano como la Tierra, donde se experimentaría el miedo y la separación, que es lo contrario de lo que somos amor y unión con todo, y creamos este plano para vivir lo opuesto, para poder entender profundamente lo que somos a través del contraste, de contrastes. ¿Okay? Entonces, para que se llevara a cabo este gran experimento de creatividad, porque es una genialidad en lo que estamos embarcados todos, la chispa divina que somos cada uno de nosotros tenía que poder encarnar en un plano como este. Para poder encarnar y tener experiencias en el plano de la materia, se reviste de lo que llamamos el alma. El alma, vamos a decir que es un vehículo de menor densidad que la chispa divina que somos, es un vehículo que se necesita para ir bajando la frecuencia para expresarnos en este plano. Y el alma necesita revestirse de un cuerpo físico para ya manifestarse aquí. Entonces vamos a decir que la chispa divina va bajando su frecuencia hasta que entra en un cuerpo físico para tener experiencias opuestas
al origen del que venimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al encarnar en este plano la chispa divina en nosotros, a través del alma, nos identificamos, esto que somos, esta divinidad que somos, nos identificamos con el cuerpo físico. Entonces, de ser una chispa que está en unión con el Creador, es como si Dios fuera el mar y cada uno de nosotros una gotita del mar, y la gotita se aleja del mar para que a través de muchas experiencias vuelve a recordar lo que es el mar y vuelve al mar. O como si fuéramos todos con Dios un mismo cuerpo biológico y cada una de estas chispas es una parte de ese cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vengo tú, yo y todos de nosotros venimos de la unión absoluta con Dios, de la confianza absoluta, la seguridad absoluta, la inteligencia absoluta. Venimos de eso. No sabíamos lo que era experimentar separación de eso, mucho menos no teníamos ni idea de lo que era el miedo. La única manera de entender el amor es viviendo el miedo. Entonces, me identifico con el cuerpo al estar en este plano. Me siento separada de lo que veo. Al sentirme separada de lo que veo, nace el miedo. Este plano en el que estamos, que es la tercera dimensión, es donde se crea la ilusión del espacio y el tiempo, porque el espacio es lo que me hace creer, o sea, la ilusión del espacio es lo que me hace creer que yo soy un cuerpo separado de todo, ¿ok? Y que el tiempo también es lo que me hace creer que yo para llegar a, bueno, no es lo que me hace creer, para llegar a un sitio tengo que transportarme en el tiempo para llegar a otro sitio. Todo esto es una ilusión para poder experimentar el mundo de la dualidad, bueno y malo, alto, bajo, tristeza, alegría, confianza, desconfianza. Entonces, todo esto tiene que ver, es que tengo que hacer todo este preámbulo para llegar a entender el por qué elegimos las circunstancias que elegimos. Si nosotros venimos a experimentar el miedo, para volver a recordar que somos amor, se necesitaba de una ley que se llama la ley de causa y efecto. Es decir, yo empiezo todas mis experiencias sintiéndome separada, siento miedo, y entonces voy a buscar la seguridad perdida o esa unión que recuerdo en cada una de mis células, pero esa unión perdida, voy a tratar, me está dando un sol tremendo porque aquí se está bajando el sol, ¿eh? Veo, sí. En México, pero eso va a pasar rápido. Entonces, perdón, se me fue la onda por estar pensando en el sol. No, estabas hablando de que era necesario esto de la ley de causa y efecto. Esta introducción, porque la única manera que yo puedo entender que el camino es el amor y no el miedo es viviendo los efectos del miedo. Entonces, si yo me siento solo y separado, en muchísimas vidas voy a buscar la seguridad afuera de mí a través del control, a través del poder, a través de crear mucha desarmonía. Puede ser que mate a muchas gentes o robe o haga mucho daño en mi inconsciencia porque estoy buscando experimentar, sentirme fuerte o sentirme valiente o sentirme que puedo controlar mi entorno. Y en todas estas vidas puedo estar ejerciendo ese control o ese deseo de sentirme superior. Lo voy a ejercer, voy a actuar en contra del amor. Entonces vivo muchas vidas generando mucha desarmonía. La manera en que voy a ir entendiendo es viviendo esa desarmonía. Es decir, que si yo mato, seré matado. O que si yo robo, seré robado. O si yo abuso, seré abusado. Porque a través de vivir lo opuesto de lo que he hecho, es como se va generando, voy elevando mi frecuencia, porque a través de ese dolor que me causa lo que yo le he hecho pasar a otros, voy elevando mi frecuencia y voy entendiendo que tengo que actuar de otra manera. Entonces, en esta alma que somos,
quiere experimentar en este plano la oscuridad y la luz. La oscuridad es parte del proceso. ¿Cómo vamos a entender la luz si no paso por la oscuridad? Estas son todas las vidas en donde las almas se comportan, bueno, sí, las almas o las proyecciones del alma se comportan de modo desarmónico. Entonces, cuando ya voy teniendo, vamos a decir, más conciencia y voy entendiendo que el camino es el amor, voy entendiendo que cuando yo llego del otro lado, cada vez que yo muero, yo llego del otro lado, a la luz. Cuando llego a la luz voy a entender el porqué de mi actuación en la última vida. Voy a entender que el camino es el amor. Voy entonces a entender que yo estoy en un proceso, poco a poco voy entendiendo que estoy en un proceso evolutivo donde tengo que ir eligiendo experiencias que me ayuden a entender que mi camino es elevar mi frecuencia hacia más amor. Entonces, por ejemplo, si yo elijo, esto existe en la luz, existe, no sé cómo decirle, no es que sea un sitio o un lugar, pero cuando estamos en la luz, en el segundo plano, al entender de qué se trata la vida, que es crecer en amor, tengo la oportunidad de elegir, perdón, esto sí se me fue. Voy a tener la oportunidad de elegir. Vamos a ver si lo entendemos bien. Voy a escoger el cuerpo. Primero voy a escoger el sexo, si soy hombre o soy mujer. Porque si soy hombre voy a aprender unas cosas, porque si soy mujer aprenderé otras. Voy a elegir el medio socioeconómico, porque dependiendo del medio socioeconómico podré vivir una serie distintas experiencias dependiendo del medio socioeconómico, dependiendo del país, dependiendo de la época histórica, dependiendo del color de mi piel, dependiendo si soy guapo, feo, inteligente, menos inteligente. Vamos a decir que estamos diseñando la pieza de teatro exacta que mi alma necesita para seguir puliendo esas cualidades del amor que todavía no acabo de entender profundamente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo elijo que necesito aprender, siempre me gusta sacar el ejemplo de que tengo que aprender a amarme a mí mismo tal cual soy, por ejemplo. Entonces puede ser porque he ido entendiendo, a lo mejor estoy entendiendo que se trata de amar, estoy entendiendo que sí que se trata de pensar en el otro, de ayudar al otro, pero a lo mejor llevo muchas vidas pensando en el otro, pero por ejemplo, se me ha olvidado el amor a mí mismo, por decirlo así, el amor a mí mismo. Entonces, lo voy a tener que aprender porque es una faceta del amor. A lo mejor elijo, por decir, voy a poner un ejemplo. Voy a ser hombre, blanco, en un medio socioeconómico medio alto, en una familia exigente, una familia donde se le da mucha importancia a ciertos valores tradicionales, lo más importante es tener éxito profesional como hombre blanco en ese medio. Y yo, que vengo a amarme tal cual soy, puede ser que elija que voy a tener una preferencia sexual distinta a la que se espera de mí. ¿Por qué elijo una preferencia sexual diferente a la que se espera de mí? Porque en el medio, en la familia en la que voy a nacer, en el medio socioeconómico, en el país en el que voy a nacer, todo esto no va a estar bien visto. Elijo esas circunstancias porque me voy a enfrentar a el rechazo de los demás, el rechazo de mi medio socioeconómico, social, el rechazo de mi familia. Y justamente ese rechazo es lo que quiero vivir para yo buscar la seguridad en el amor a mí mismo, no en lo que piensen los demás. Entonces, por ejemplo, esto puede ser una prueba de amor a mí mismo, elegir una preferencia sexual diferente a la que se espera, y además justo voy a escoger el país dependiendo de qué tan fuerte quiero que sea la prueba. Puede ser que lo elija en un país donde
donde sea fuertemente rechazado. O puede ser que elija un país donde es un poco más aceptado, porque es una sociedad un poco más Claro. avanzada, pero mi familia no lo va a aceptar. Lo que quiero dar a entender con este ejemplo es que no hay nada que pase de ser desapercibido. Cuando yo estoy del otro lado, en la luz, teniendo conciencia desde ese amor infinito que entiendo que soy, porque hay que entender, señores, que la conciencia que yo tengo aquí de tercera dimensión hoy no es la misma que tengo entre vidas, ¿ok? Cuando yo estoy en la luz, mi conciencia se expande muchísimo, entiendo que tengo que aprender todas las facetas del amor y es tan increíblemente precisa la creación, tanta inteligencia hay en esto, que acompañada de seres de luz que me están aconsejando y yo consciente de todas las vidas que estoy teniendo y que he tenido, consciente de eso, sé por dónde todavía estoy cojeando, como puede ser, como digo yo, el amor a mí misma. Entonces, bueno, esto es un ejemplo. Puede ser que decida otro tipo de prueba que no es la orientación sexual en un hombre. Puede ser que elija ser mujer, eh, que, que escoja vivir algún tipo de, vamos a decir, maltrato a la mujer. Discriminación a la mujer. Escojo el país, el medio, la familia, todo donde se discrimine a la mujer. Y yo vengo y elijo esa vida en particular porque yo quiero también amarme tal cual soy y ver mi valor como mujer, que no es lo mismo el valor como hombre, porque también ser mujer y en distintas épocas te pones retos distintos, no es lo mismo ser Claro. mujer hoy en el siglo XXI, aquí en México, donde yo vivo, bueno, donde estoy ahora de vacaciones, a ser mujer en el siglo XIV en otra civilización. Entonces, elijo, y por eso es que no se va ni un detalle, elijo la época histórica y el color de mi piel y exactamente lo que se necesita para que yo pueda enfrentar la prueba tal cual yo la quiero para yo crecer, para ante la prueba elevar mi frecuencia vibratoria. Y es así como las vamos eligiendo. Hay vidas más fáciles, no todas son de grandes Claro. dificultades. Hay vidas que son como de vacaciones, donde puedo elegir un medio socioeconómico donde no me falte nada, una familia donde no tenga grandes problemas, y son vidas como de vacaciones un poco para tomar aire, porque luego vendrán vidas donde elija cosas más difíciles. A veces elegir una pobreza extrema o una riqueza extrema, porque las enseñanzas de pobreza y de riqueza son distintas. Créame que lo que es maravilloso de todo esto, Jorge, es que todos, absolutamente todos los que estamos viendo esto y escuchando esto, Jorge, yo todos absolutamente hemos vivido y estamos viviendo muchísimas experiencias de todo tipo, como hombre y como mujer, de pobreza y de riqueza y de enfermedad y de no enfermedad, y que esto es lo que va enriqueciendo. Todavía no hemos llegado a la simultaneidad, ya llegaremos a esa Ya pregunta. vamos, ya vamos. Y que todas estas experiencias que yo, mi alma elige, mi alma, ¿ok? Porque yo, la chispa divina que está contenida en el alma desde otro plano, que es la que el alma desea todas estas experiencias para que la chispa pueda experimentarse de mil formas distintas para su creatividad y expansión. Entonces, vamos a entrar, si quieres ya voy a entrar en el tema de la simultaneidad. Sí, una cosita No, que te quería a ver, aclarar, dime, una cosita, va, dime. aclarar no, sino comentar que se me ocurría mientras que pensaba, era que, claro, en esta gran cantidad de escenarios teatrales, digamos, que se van Ah, exacto. desarrollando, ¿no? Porque en realidad son como escenarios teatrales, porque además el que hoy fue mi papá, capaz que mañana es mi novio, mi esposo, ¿no? Ese acuerdo de almas para llevar adelante cuestiones. Hay un montón de cosas, porque yo ya sé los comentarios de las personas, que no se van a entender desde la mente habitual, porque, eh, qué sé yo, alguien te diría ahora, bueno, pero yo si vos me decís entonces que ese accidente que yo tuve lo programé yo, pude haberlo programado yo, vos me querés decir yo sí que
yo programé o junto con el alma de mi papá que él muriera de muy joven y que yo tuviera que experimentar esto. Yo, si vos me estás diciendo que mi hijito que partió de 5 años, eso está programado, bueno, claro, todas estas cosas, o tal enfermedad que tuve, claro, a nivel humano es muy difícil digerir esto, parece una locura, parece, ¿qué me estás diciendo yo? Si no, esto es una locura, ¿cómo yo voy a atentar contra mí? Claro, pero dentro de esta conciencia, ¿no? La otra conciencia abarca mucha más sabiduría, mucho más contemplación de muchos aspectos que yo desde acá ni veo, ni me doy cuenta, ni me acuerdo, porque acá está también la justificación de por qué en esta encarnación no recuerdo totalmente mis vidas pasadas, salvo que haga una regresión o alguna regresión espontánea, digamos, pero no es lo normal, lo habitual. Este, pero yo así, allá sí tengo, como dijiste vos, conciencia plena de todas las vidas. Y con eso diseño, con eso capitalizo todo, ¿no? Y en Sí. realidad es una gran obra de amor, si uno lo piensa, porque te están regalando invitarte a ser la mejor versión de vos mismo en el desarrollo de la eternidad, ¿no? Invitándote a ser similar al creador en un punto, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Crecer, mirá cómo podés desarrollarte, mirá a lo que podés llegar, ¿no? Porque también el alma en un punto, bueno, en algún momento parte, en algún momento empieza, ¿no? Y el alma yo creo que tendrá sus cuestiones a trabajar por sus propias carencias, por sus propios no entender, por sus propias cuestiones, ¿no? Entonces, si uno lo piensa, hay mucho amor atrás de todo eso, ¿no? Y mucha perfección. Gracias, Jorge, por hacer ese comentario. Sí, lo que hay es amor y perfección. ¿Cómo es que el hijo puede elegir una enfermedad, la pérdida de un hijo temprano? Eh, Tantas desgracias que suceden. Es que, vamos, no sé, lo quería ligar a lo del principio, que estamos en un proceso del miedo al amor, que estamos, que durante muchas vidas hemos experimentado mucho miedo y desde ese miedo hemos generado mucha desarmonía. Y que ya en las vidas, en estas vidas que ya estamos hablando de estas cosas, lo que queremos es ir elevando la frecuencia cada vez más y más hacia el amor. Cuando llevamos entre vidas, en cada muerte, al volver a recordar que el proceso es este de elevar la frecuencia, por ejemplo, durante muchas vidas hemos desarrollado patrones de mucho deseo de controlar para sentirnos seguros. Eso es lógico. Es Claro. lógico que tengamos deseo de controlar todos porque al controlar nos sentimos más seguros. Entonces hemos desarrollado muchos deseos. ¿Okay? Todos hemos actuado desde muchos deseos que tienen que ver con ver cómo controlamos nuestras vidas. Me da igual que unos la controlan a través de matar a otros o a través del poder que siente que tienen encima de otros. Otros la controlamos queriendo ver qué hacen todo el tiempo nuestros hijos, ¿ok? ¿Me entiendes? Pero Ujú. todos de alguna manera estamos queriendo controlar las circunstancias de nuestras vidas para sentirnos seguros, porque recuerden que hemos perdido, no, se nos ha olvidado esa unión con todo y buscamos la seguridad en el control externo, vamos a decirlo así. El, mientras más buscamos el control en lo externo, más deseos tenemos de toda clase de cosas para controlar. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos entendiendo tarde o temprano entre todas estas vidas, vamos entendiendo que de lo que se trata es que yo vuelva a reconectar con lo que soy, que la seguridad tiene que ver con que yo vuelva a la conexión con Dios, a la unión con todo, a lo que soy. Tarde o temprano, en todas estas vidas ya, las vidas de graduación son vidas donde ya, espérate, ya no se trata, ya estoy entendiendo que no se trata de controlar lo externo. Entonces, espérate, es que aquí viene la cosa. ¿Por qué suceden vidas de grandes pérdidas? Puede ser la pérdida de tu país, de un hijo, de todos tus bienes materiales, o de muchas pérdidas. Todas, de pérdida de la salud, un accidente, en fin. Todas estas vidas donde se eligen pérdidas están
perfectamente planeadas, porque yo en la conciencia del otro lado, como dices tú, en una conciencia de amor infinito y de perfección absoluta, yo sé como alma que yo ya lo que quiero es recordar quién soy. Entonces, mientras yo siga pensando que mi seguridad depende de algo o de alguien fuera de mí, voy a estar en el camino equivocado en la vida, ¿ok? Yo ya sé, estas pérdidas es porque durante muchas vidas he estado apegada o a estas almas o a este tipo de situaciones, porque las repetimos muchas veces. Claro, Entonces estoy apegada a los bienes materiales o estoy apegada a ciertas relaciones. Y entonces yo mismo elijo desde esa conciencia amorosa que en esta vida voy a tener que soltarlo. Voy a tener que soltarlo porque cuando venga la pérdida es cuando yo voy a buscar, pero profundamente, pero porque ya estoy listo o lista a buscar profundamente. En mí, ¿quién soy? Y por eso vienen digamos, estos desapegos tan fuertes de golpe en una vida. ujú, Pero lo que hay que entender, lo que vamos entendiendo a través de todo esto, es que no perdemos nada. O sea, a lo mejor pierdo mi casa, mi coche, mi trabajo, o pierdo un hijo. Primero, la muerte no existe. O sea, que de las almas no perdemos a nadie. Nos volveremos a encontrar en un amor inmensísimo. Ahora me toca vivir sin ti. Y de las pérdidas materiales, ¿y qué? Porque las cosas materiales van y vienen y es parte de lo que venimos a aprender. Ya sé que es muy fácil decirlo, pero de verdad lo digo de corazón. Es cuando pierdes algo a lo que estás apegado que realmente buscamos a Dios. sí, sí. Entonces, por eso se eligen estas cosas. Sí, yo desde mis deseos terrenales, por supuesto que no quiero perder un hijo, no quiero perder a un ser querido y no quiero perder mi seguridad material, Claro, económica. claro, claro. Pero porque estoy apegada, porque pienso que eso es la felicidad. Desde el punto de vista mundano, pero acuérdense que el alma no tiene un punto de vista mundano, el alma tiene el punto de vista espiritual del proceso evolutivo y es desde ahí donde se elijan estas circunstancias. Ok, bueno, bien, llegado a esto, me parece ideal empezar a hablar de la simultaneidad, ¿no? O sea, empezar a hablar de cómo es esto que ya han preguntado también, que el alma se proyecta en múltiples personalidades. Gracias, Jorge. Sí, esta pregunta. Bien, lo que tengo entendido por la información que hemos recibido y que les digo, no somos las únicas que estamos hablando de la simultaneidad. Lo primero que se nos dice es que el tiempo del otro lado no existe. El mundo de la tercera dimensión es el mundo del tiempo y del espacio. Se creó para este plano para crear una ilusión de dualidad, de separación de los demás. Se creó este plano, pero hay que entender que es difícil de entender que en el otro plano no existe este tiempo, esta dualidad. Entonces, el alma, la chispa divina que, vamos a decir, se reviste de un alma, el alma, para tener experiencias en el plano físico, se proyecta en muchas personalidades al mismo tiempo, porque es tanto lo que el alma quiere experimentar en este plano, como les decía, la oscuridad y la luz, y todas las facetas del miedo y todas las facetas del amor, porque para entender la generosidad a fondo, la paciencia a fondo, la confianza a fondo, es porque he experimentado a fondo la desconfianza, el miedo, la impaciencia, la inseguridad, porque desde el miedo, perdón que lo vuelva a repetir, pero es que desde el miedo es de donde nace la impaciencia, el odio, la crueldad, porque creo que de esa manera controlo algo, ¿ok? Claro, Nada más para decirlo. Pero es que tenemos que entender que tenemos que pasar por vidas de gran oscuridad porque yo quiero entender la confianza a fondo. ¿Cómo tú sabes que estás confiando en esta vida? Porque la confianza es un atributo del amor. Confía en lo que está pasando. ujú, Cambia el chip, pero porque ya estoy harto de desconfiar, porque la desconfianza me ha llevado a hacer tantas cosas desarmónicas. Bien, entonces, son tantas las facetas que estamos experimentando en la Tierra, que claro, el alma se proyecta como si fuera, el alma, vamos a imaginar que es la cabeza de un pulpo, y el pulpo, o sea, la cabeza del pulpo, se manifiesta, se proyecta en sus tentáculos, el alma se proyecta en múltiples personalidades al mismo tiempo. Así que al mismo tiempo que yo sí estoy aquí
en México y tú, Jorge, en Argentina, como esta personalidad, al mismo tiempo, y todos los demás, estamos experimentando ser hombre y mujer en distintas líneas de tiempo, en distintas circunstancias, distintos colores de piel, como rico, como pobre, al mismo tiempo. Y unas vidas van compensando a las otras. Es muy interesante que si yo en esta vida estoy entendiendo que el camino es el amor a mí mismo, el amor a los demás, el no juicio a los demás, es porque al mismo tiempo que estoy experimentando un nivel de conciencia de mayor entendimiento, es porque al mismo tiempo estoy experimentando otra vida donde tengo un nivel de conciencia mucho más bajo, en donde estoy quizás haciéndole daño a otros porque sus creencias no son iguales a las mías. A lo mejor los estoy mandando a ejecutar porque no piensan como yo. En cambio, en esta vida entiendo que el que otro no piense como yo es lo que yo tengo que respetar porque cada quien está en su proceso de evolutivo donde tiene que estar. Entonces, cada quien tiene derecho a pensar como quiera porque es parte de su proceso. Y yo ya en esta vida empiezo a tener conciencia que el no juicio viene del amor y el no juicio viene de la no separación, de la unión con todo. ¿Quién soy yo para juzgar a otro? Ah, pero al mismo tiempo estoy matando a otros porque no piensan como yo. Al mismo tiempo está pasando esto. Bueno, este es el concepto que es difícil de entender por todas las preguntas que fuimos viendo, porque, digamos, algunos piensan que eso que vos estás relatando es vidas sucesivas y que yo en vidas pasadas pasé eso. Pero ya cuando hablamos digamos, de simultaneidad, de que a la vez que yo estoy acá en mi alma, ahí ya se empieza a complicar, a no entender. Porque claro, entonces habría que deducir que toda mi alma no encarnó en mí entonces, porque si hay partes de mi alma, ahí está el punto, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el Vamos tema? a ver. Nuestra alma se manifiesta, una parte del alma se manifiesta en cada personalidad. Somos seres multidimensionales. Entonces, el alma tiene esta capacidad de manifestarse en distintos tiempos, incluyendo manifestarse en muchas personalidades en la Tierra y también al mismo tiempo entre vidas, lo que llamaríamos en el mundo espiritual. Y al mismo tiempo también tengo entendido que se está manifestando en otros mundos, pero es verdad que nos han recalcado que cuando empezamos el proceso, el alma empieza el proceso evolutivo en la Tierra, casi todas las experiencias son en la Tierra, porque la Tierra tiene una serie de condiciones donde se dan cierto tipo de aprendizajes en los que estamos profundizando. Ahora, vamos a ver, lo que se nos dice es que todo sucede en el eterno presente. Tampoco es tan raro poder captar que todo sucede en un eterno presente, porque vamos a ver, el tiempo, Jorge, ¿dónde está el tiempo ahorita? ¿Dónde está tu pasado en este momento? ¿Dónde está tu pasado? No, en realidad el tiempo es una convención, en principio, digamos que todos nos hemos puesto de acuerdo de que, no sé, hay un día de la semana y un horario, porque si no, no hubiéramos podido, te hubiera tenido que decir a vos, mira, hoy cuando cae el sol, más o menos a tal hora, ahí nos encontramos. Sería imposible comunicarse, ¿no? Pero, claro, uno tiene en su conciencia habitual un registro de que el pasado es algo que ya está allá lejos y el futuro es algo que vendrá, esta es la visión habitual, es algo que vendrá que no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Una sensación así. Entonces, en bueno, realidad, de ahí vienen después distintas visiones, ¿no? De la cosa. Bueno, esto es el plano de la tercera dimensión, es como digo yo, es el plano del tiempo y el espacio. Y el tiempo, en realidad, cuando tú piensas en el pasado, piensas en el pasado. Son ideas, memorias, o sea, piensas, el pasado no está aquí al lado tuyo. Son ideas, claro. Igual que el futuro son ideas. En realidad, lo que se nos explica es que todo es movimiento, movimiento. Incluso lo que nosotros consideramos tiempo que vamos a hacer de ser bebés a ser adultos o a ser mayores, es movimiento constante en un eterno presente. ¿Ok? Digo yo que no es tan difícil de captar porque para cualquiera que practique la meditación, cuando tú meditas, tú vuelves la práctica por excelencia o una técnica por excelencia de meditación es volver aquí y a la hora. Vuelve tu atención aquí, vuelve tu atención aquí, vuelve tu atención aquí, a un punto en el presente.
¿Por qué? Porque es que realmente no existe nada más que este instante. Es la mente que nos hace creer, o cuando tú ves un álbum de fotos y te ves a ti de bebé y ves, pero eso en realidad hoy no existe, solo existe este instante. Exacto. Entonces, bueno, es muy difícil que con esta conciencia entendamos el no tiempo y el no espacio. Pero una cosa, Jorge, que quiero añadir con respecto, es la tercera dimensión, que es esta, la del espacio y del tiempo, porque cuando hablamos de elevarnos a la cuarta dimensión, la cuarta dimensión sería en el eterno presente. Es decir, cuando uno tiene ya una conciencia más amplia, es cuando empiezas a realizar de verdad que solo existe este instante. ¿Okay? Pero en nuestra confusión, y eso trae mucho sufrimiento, evidentemente, Claro. claro, está este pasado en donde no hice, donde me equivoqué, donde hubiera hecho, donde hubiera pasado, o este futuro donde ahora sí voy a lograr y ahora sí va a pasar. Pero todo esto, en realidad, es parte de lo que queremos irnos desapegando, parte del proceso de volver al amor en la tierra, es darte cuenta que si te quieres reconectar con lo que somos, con lo que eres, tienes que volver aquí y ahora, porque la reconexión es aquí y ahora, a la unión con lo que está pasando aquí. Eso es cuando nos reconectamos, es vuelve aquí, reconéctate con lo que eres, unión con todo, y desde esta conciencia de unidad, aquí y ahora, es que tienes la posibilidad de actuar desde una manera diferente, con mayor amor, vamos, cuando hay atención Ok. al presente. Entonces, son tips que estoy dando para ver si podemos captar un Sí, poquito. ok, volvamos un poquito a lo del pulpo, para entender, Sí, ¿no? volvamos al punto. Claro, digamos, evidentemente entonces, nuestra alma, que sería nuestra parte espiritual más vinculada con el Creador, nuestra, está integrada de la chispa divina, somos Es el, nosotros, ¿no? es el contenedor de la chispa divina. Ok, Ya el alma ya está individualizada. ajá, está bien. Bueno, Pero todas esas versiones soy yo, todas, alma, digamos. yo alma. Ok, Yo bien, alma y yo chispa divina. ¿Ok? Yo bien, alma y yo chispa divina. ok. Yo Entonces, chispa divina y alma me manifiesto, me proyecto en distintos cuerpos al mismo tiempo. bien, entonces yo como creado y como espíritu creado y en el cual tengo parte de la chispa divina originaria, como la tiene una rosa, como la tiene un perro, como la tiene lo que sea, cualquier elemento, Y como la tiene, un o átomo, como que la es, tiene el peor asesino del mundo, la tiene idéntica. O sea, claro, la luz es igual en todos. exacto. Bueno, ahí vienen unas preguntitas que tienen que ver con esto, pero algo quiero definir antes. Entonces, yo voy llegando a la conclusión de que evidentemente mi alma no puede entrar toda en mi cuerpo porque lo rompería sin entrar en mi cuerpo, ¿no? Sí. Toda mi alma. Entonces, y además voy entendiendo que se va proyectando, o sea, podría ser que todas estas proyecciones, o sea, necesariamente son simultáneas, digamos, o podría considerarse ese proceso de vidas pasadas que va sucediendo, digamos, como proceso, digamos, o sí es simultáneo, o vos decís Es que que es simultáneo por el eterno presente. ¿Por qué decís que es es que simultáneo? sí, Porque alguien puede estar entendiendo que vos, no sé, hay un señor en Australia que es parte de tu alma y que está viviendo en este mismo momento ahora. ¿Eso es así o nos estamos confundiendo? tú dices un señor, o por decir un hombre, en esta misma fecha, digo, en este mismo tiempo, Sí, que mi alma se puede estar proyectando en dos personalidades en el mismo tiempo. sí, hoy. Eso no lo veo tan así, yo no lo comprendo, digamos. Yo sí comprendo la evolución en un ciclo de vidas, entre comillas, sucesivas, porque lo estamos viendo desde la tercera dimensión, ¿no? Pero que en realidad el circuito de la vida es un eterno presente porque no hay, o sea, como no hay muertes, todo es la vida, digamos. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, podemos considerar que la mejor manera de verlo sería como vidas sucesivas y que el alma va pasando por distintas experiencias, pero como lo tenemos en el contexto del presente eterno,
Por eso hablamos de simultaneidad, no porque esté pasando al mismo tiempo aquí y ahora. ¿Es así? Claro, exactamente, Ok, exactamente, bien, exactamente. perfecto, Gracias, sí. perfecto. Bien, ahora sí estoy, ahora entiendo un poquito más el tema. Ahora, acá hay otra pregunta que aparece frecuentemente, esto de cuando uno habla de almas oscuras o entidades oscuras, ¿no? ¿Cómo puede ser, algunos preguntaban, que haya una entidad oscura que no reconozca al creador, que nunca lo haya visualizado, que no tenga referencia, que haya sido siempre oscuro, si también es creación? Bueno, vamos a ver. El proceso de cada quien es único, ¿verdad? De cada alma. Es posible estar sumergido vida tras vida en vidas muy oscuras. Es cuando tú mueres, mueres en muchísima oscuridad mental y emocional con respecto al amor, llegas al bajo astral y tu nivel es tan bajo de conciencia que vuelves a reencarnar automáticamente desde el plano astral, perdón, desde el bajo astral. O sea, no vas a la luz. Perdona, tengo a mi perro aquí y estaba haciendo unos ruidos raros. Ok, No vas a la entonces, luz, digamos, reencarnás desde el astral directo. exactamente, desde el bajo astral reencarnas automáticamente y sigues reencarnando en vidas en donde tu conciencia va a ser muy baja y vas a seguir generando mucha desarmonía. Esto puede pasar, yo no puedo saber cuánto tiempo porque también no existe el tiempo, no lo sé, solo sé que pueden haber muchas vidas sucesivas constantemente desde el bajo astral. Tarde o temprano, es que tarde o temprano, como somos en esencia, somos luz, tarde o temprano el llamado de esa luz va a ser más fuerte y entonces entre vidas voy a llegar a la luz, ya no voy a, va a ser tanto quizás el dolor que estoy experimentando que a lo mejor pido ayuda en una de esas idas al bajo astral, pido ayuda y al pedir ayuda automáticamente voy hacia la luz, porque realmente para salir de la oscuridad solo hay que pedir ayuda. Y entonces, para volver a la luz y en la luz ya entender lo que está pasando y poder remediar lo que está pasando. Mientras tanto, perdóname, alguno diría, y lo dejan ahí, pobrecito. No, no, no. Hay libre albedrío. Eso es lo que hay que recalcar. Hay libre albedrío. Si vos pedís, te van a venir a ayudar. Pero si no, Claro, estás ahí. está, tú vas vibrando, el proceso es ir elevando tu frecuencia. Ahora, puedes estar enfrascado en muchísimas vidas de muy baja frecuencia, porque estás en ese track y no sales de ahí. Y vas al bajo astral y todo. Pero es que en realidad es porque estamos ofuscados. Y ese es Claro. un proceso por el que pasas, porque es que en el minuto en que tú deseas ver la luz, es como si prendieras, o sea, todos los focos de luz se prenden e inmediatamente, eso pasa en la vida también. Sí, Por sí, favor, que la luz se haga en mí y encuentras respuestas. sí, Entonces, sí. esa alma empieza a salir de esa oscuridad, va a la luz, regresa, pero ya empieza a crear vidas, ¿ok? Porque ya desde la luz empiezas a crear vidas diseñadas para ayudarte a salir de la oscuridad, ¿ok? Ok. Porque cuando no estás, cuando sigues en esa rueda directamente desde el bajo astral, sigue siendo negatividad tras negatividad tras negatividad, pero a lo mejor Claro, es parte del proceso. no existe seguramente el periodo de reflexión, digamos, ¿no? No existe ese periodo de asistencia, entonces al bajar directamente desde el astral, y ya venís complicado, digamos, venís en esa frecuencia, no hay un paso de evaluación, un paso de consejo, de algo, No. nada. Ahora, Claro, hay mucha ayuda siempre, Jorge, vamos a sí, decir. sí, sí, sí. Siempre ayuda, tanto en el plano físico como en los planos espirituales, también hay mucha ayuda para todos nosotros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a lo mejor que muchas de estas almas que siguen experimentando, que se siguen proyectando en vidas de mucha oscuridad, ¿ok? Eh,
la frecuencia del planeta se está elevando actualmente, ¿no? Estamos ahorita viviendo un gran cambio dimensional en donde estamos yendo hacia más amor, aunque parece que lo que hay es mucha oscuridad, y sí la hay, sí, pero hay mucha oscuridad hoy en día porque también hay mucha luz, entonces todo está despepitando porque vamos a decir que la luz está pugnando, hay mucha luz y por eso la oscuridad está haciendo mucho ruido porque está Claro, peloteando por todos lados para defenderse de tanta luz. Pero a lo que voy con esto, entonces, todas estas almas que vibran en la oscuridad, con las vidas que se están desarrollando en este momento del planeta Tierra, todo eso está ayudando a que todas las vidas, todos los que incluso están en el bajo astral, todo esto está ayudando a que se eleve, todo se está elevando. Porque el bajo astral, el astral es el mundo espiritual que le corresponde al planeta Tierra. Y en ese plan, en ese astral que llamamos el astral, está el bajo, el medio y el alto. Y al planeta Tierra está elevando su frecuencia, también está elevando la frecuencia del bajo y medio astral. ok, En fin, nada más quiero... ok. No sé si estoy respondiendo a tus preguntas, por favor, Sí, sí, compárteme. sí, vamos bien y ahora vamos a una que está emparentada con esto y que de alguna manera ya la hemos respondido, pero la quiero enunciar porque también es muy frecuente. Y es una pregunta que habla sobre el tema de, a ver, si yo, no sé, partió mi marido y yo muero 40 años después, ¿tá? Pero resulta que cuando yo llego a la luz, él ya reencarnó. ¿Esto quiere decir que no lo voy a volver a ver? Esa es la Ay, pregunta. gracias. Mucha gente me hace esa pregunta. Bueno, volviendo al tema. El alma, Está la cabeza del pulpo ahí. está la cabeza del tipo, Está representada el alma, claro. el alma de tu ser querido, una parte del alma de tu ser querido está en el plano espiritual, entre vidas, ¿ok? Claro. Está entre vidas. Así que volverás, aunque una parte del alma de ese ser querido esté reencarnada o teniendo otras experiencias en la tierra, de todas maneras hay una parte con la que te reencontrarás. Imposible que nosotros entendamos esto, pero Sí, sí. así es. Volverás a ver a tus seres queridos porque así funciona, aunque una parte del alma está encarnada. Ujú. Bien, otra persona preguntaba si para el tema del transcurrir del tránsito, el tema de haber hecho, por ejemplo, meditación en la vida y tener un nivel alto de frecuencia ayuda. Si eso puede ayudar a que no te atasques en el tránsito. Hoy no vamos a tocar el tema del tránsito, porque de hecho ya lo hemos tocado en otros videos. El tránsito es lo que sucede, digamos, en todo el proceso desde que parto y llego a la luz, que pueden ser miles de años, 2 días, o depende de la conciencia de cada uno, ¿no? Pero la pregunta es esta, ¿no? O sea, eh, digamos, mi predisposición del orden de lo espiritual puede ayudar para que yo no me estanque. Vamos a ver, quiero aclarar. El ver la luz al morir solo es cuestión de que la pidas, ¿ok? Ok, Es tan fácil como eso. La luz se hace de inmediato si tú la pides. Entonces, si no importa cómo tú hayas vivido, vamos a aclarar, si en el último momento tú pides ver la luz, por favor ayúdenme, en ese momento verás la luz. Ahora, dependiendo de tu nivel de conciencia en vida, dependiendo de lo que hayas, vamos a decir, sutilizado en ti, elevado tu frecuencia, es al plano de luz al que llegas, ¿ok? Porque en la luz, llegas a la luz a una armonía y paz absoluta y un amor indescriptible. Eso es para todos. Pero en ese nivel, en esa luz hay muchísimos niveles. Y dependiendo de tu nivel de frecuencia es al que tú llegas. ok. Entonces, nada más entonces, por supuesto que una persona que ha estado meditando y teniendo un trabajo de autoconocimiento, por supuesto que llegar a un nivel de luz más alto que alguien que no ha hecho ningún tipo de cuestionamiento de lo que es, de lo que somos. Ahora, pero vamos a hablar de porque estábamos hablando de las almas que han Sí, cometido actos atroces y que siguen reencarnando, vamos a decir, desde el bajo astral. Pero vamos a hablar de las almas que siguen cometiendo barbaridades, pero que ya sí llegan a la luz, ¿ok? Llegan a la luz.
En ese plano de luz, es que imagínate que cuando tú llegas a la luz, tienes, la luz es lo que nosotros somos, o sea, lo que vamos a ver, esa luz que nos dicen indescriptible, es lo que somos, que en el minuto que perdemos el cuerpo físico y el etérico que le acompaña, la luz se hace, o sea, lo que estamos experimentando del otro lado es lo que somos. Bien. Okay. Entonces, en esa experiencia de lo que somos, ¿no?, en el nivel en el que nos encontremos, porque también quiero aclarar, eso es lo que somos, la luz es lo que somos, pero el entendimiento de eso que somos depende de tu nivel de conciencia que hayas adquirido en vida. Okay. Entonces, tú, dentro de las primeras cosas que tú ves y que pasan cuando llegas del otro lado, lo he dicho ya en muchos videos, es la película de tu vida. Y en esa película de tu vida, acompañado de seres de luz maravillosos que te acompañan, tú te das cuenta de todo aquello que le has hecho, vamos a decir, que en donde has generado desarmonía para otros y donde has generado armonía para otros. Y tú sientes en carne propia, bueno, no carne, pero tú sientes, no sé cómo funciona esa, pero tú sientes Sí. todo el dolor que tú le has generado a otros, lo sientes ahí. Y todo el amor también, ¿no? Y Y todo el amor, todo el claro. amor. Claro, Y todo el amor. es la conciencia, esto es lo que podríamos llamar lo que llaman el juicio, digamos, particular. En realidad no hay ningún juicio, sino que soy yo mismo, que es el peor juicio, yo mismo tomando conciencia de lo que hice o dejé de hacer y de lo que le hice sentir a un hermano, bien o mal. Entonces, y ahí no hay posibilidad de zafar del cerebro que te dice, no, bueno, pero tu suegra te dijo esto, entonces está bien que le hayas hecho esto. No, ahí la conciencia observando sin ningún limitante ni condicionante. ¿Está? Exactamente lo que acabas de decir, porque el castigo y el juicio no existen. Y la razón por la que estamos, cuando vemos esta película, estamos acompañados de unos seres de altísimo nivel de amor. O sea, lo que se dicen, que la compañía de estos seres es para que sientas mucho amor, porque es tal el dolor que sientes al ver el daño que le has causado a otros, que te necesitan acompañar con mucho amor para que tú puedas tolerar y aceptar este dolor que te causa lo que le has hecho a otros. Y es ahí donde empiezas un proceso, el que te corresponde, para poder entender qué te llevó a hacer esos actos atroces y por qué no los quieres volver a cometer y qué vas a vivir, uno, para compensar esos actos, esas desarmonías que generaste. Probablemente escogerás las vidas donde tú vivas exactamente lo que le hiciste pasar a otros para compensar, para equilibrar, porque a través del dolor que vivimos en la vida elevamos nuestra frecuencia y es la manera que compensamos. Y entonces, no hay que pensar que el que obra, que hace daño, créanme, es su propio proceso el que lo va llevando. Nadie tiene que opinar nada, pero si es, dense cuenta que del otro lado es el amor operando y es uno el alma que va eligiendo, pues ahora voy a tener que vivir esto, ahora voy a tener que escoger esto, porque yo quiero elevarme por encima de todo este daño, por Pero decirlo. había muchos comentarios con respecto a eso, porque cuando lo dijimos en otro video, claro, si uno no aclara un poquito, uno a veces naturaliza ciertas cosas que las dice y merecen aclaración, por eso estamos haciendo este video, ¿no? Claro, hubo mucha gente que hizo comentarios, pero ¿cómo entonces? Pero el que mató a mi hijo, el que llevó a este país a la ruina, entonces va al mismo lugar que nosotros, entonces ¿qué virtud tiene ser bueno, no? Entonces, siempre desde el lugar de enjuiciar y decir, bueno, alguien tiene que hacerlo pagar a este, ¿no? Alguien le tiene que hacer pagar. Entonces yo propongo que hay que olvidarse de eso, porque ya es con su propia conciencia experimentando eso le va a alcanzar a ese señor, digamos. No es necesario que yo me esté preocupando de cuál es el castigo o no castigo, o cuál es mi virtud entonces por haber sido bueno. Porque otro comentario es, entonces, ¿qué virtud tiene que yo haya sido bueno? ¿No? Claro, es que es muy difícil entenderlo, pero una cosa que no sé si hemos aclarado, que así como elegimos todas las circunstancias de nuestras vidas, las almas con las que encarnamos tampoco es casualidad. Uh-huh. Y sobre todo las almas que van a ser importantes
de una manera o de otra en nuestras vidas, ya sea hacia lo positivo, hacia lo negativo, esas almas con las que encarnamos, no es casualidad. Así que el alma o la personalidad que va a tomar, el alma que escoge una personalidad y acepta que en esta vida va a matar a esta otra persona, que como les digo, además no matas nada, porque es que no existe la muerte, o sea, solo se queda aquí el cuerpo físico. Entonces, esa alma que se presta, se proyecta en una personalidad que va a matar, que va a ser el asesino, digamos. Es que no es casualidad, primero que nada. Por alguna razón, esa alma elige el papel de asesino. Quizás porque la otra alma se lo pide, porque quizás la otra alma ya ha asesinado en vida a otra personalidad y quiere pasar lo mismo que le hizo pasar a otra. Entonces, puede ser que elija a un alma muy cercana, puede ser que el asesino sea un alma muy cercana a la que muere asesinada. Que le está haciendo, que le dice, ok, yo me voy a prestar para esto, para que tú vivas en carne propia lo que le has hecho pasar al otro. Sé que esto es dificilísimo de entender, pero créanme, Muy difícil. muy difícil, pero todas las decisiones están siendo tomadas desde el amor para compensar todo lo que aún en nosotros vibra en el miedo. Porque, por ejemplo, si yo muero violentamente, asesinado o asesinada, es una muerte que nadie desea. Lo ideal es morir pacíficamente, rodeado de tus seres queridos y en paz. Pero al yo aceptar vivir esa muerte violenta, evidentemente estoy compensando una desarmonía pasada. Y no solamente eso, esa violentez, esa violencia, como va en contra de los deseos de la personalidad siempre quiere todo que le dé todo lo que sea fácil, cómodo, que le dé seguridad. Eso es lo que quiere la personalidad. Cada vez que la personalidad tiene que vivir un shock, es lo que nadie quiere, un asesinato, eso, cuando yo me permito vivir eso, elevo mi frecuencia, porque va en contra de lo que el ego desea, en contra de los deseos de seguridad de la personalidad. Acuérdense que el alma lo elige desde un lugar de mayor entendimiento. Claro, sí, sí. Nos va a costar mucho con nuestro procesador actual poder intelectualizar esto y creerlo. También a Joss y a mí, a cualquiera. A Pero mí bueno, también. estamos hablando de lo que transmiten, de la información recibida, ¿no? Y bueno, es lo que uno entiende después de ver todo esto y que tiene mucha coherencia, ¿eh? Tiene mucha coherencia todo esto. No es una idea tirada al azar así que. No, no, no. Tiene mucha coherencia, ¿no? Una vez nos llegó, o sea, en fin, el caso de un alma que murió, una niña que muere supuestamente por, ¿cómo se dice cuando los médicos hacen algo equivocado? Se equivocaron. Sí, sí, por mala praxis. Por una mala praxis. Entonces, los padres de la niña que muere deciden que esto no se puede quedar así y que van a, ¿cómo se dice? Le ponen un juicio a los médicos, van a pelear el caso porque quieren que esto, vamos, no puede quedar así. Y estos padres, en un momento dado, el padre tiene una visión o una experiencia donde su hija se comunica con él y le dice, papá, no hagas eso. Estaba planeado que yo muriera de esa manera. Fue gracias a ese incidente que yo me fui. Yo me tenía que ir de esa manera, en esa edad y en ese momento. Y fue a través de ese medio que me fui. Entonces, no tiene ningún caso que vayas y te pelees, pierdas tu dinero, no tiene caso. Mientras, claro, mientras más vamos entendiendo estas cosas, por lo menos el dolor no se te va a quitar, pero sí va a haber una comprensión mayor de que por algo, vamos, te ayuda a abrir la Sí, sí, conciencia, te ayuda a vivir mejor la situación, un sí, poco sí, más de sí, paz. sí, sí. Pero es un tema de trabajarse, ¿no? Es un tema de
de Sí. meterse, de experimentar, de estudiar, de leer, de ver, y bueno, Sí. poco Y a poco uno va arribando a estas conclusiones, ¿no? claro, pero nada más quiero agregar esto. Sí, desde luego, de mucha, que buscar otras verdades, rezar, meditar, y el trabajo personal que consiste en ver que mi odio, por ejemplo, el odio que yo le tengo a la persona que mató a mi hijo, ese odio, eh, porque yo le estoy echando la culpa a ese otro ser humano, le estoy echando la culpa de mi desgracia. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que ir entendiendo es que justamente ese odio, o sea, yo estoy viviendo esa situación, yo elijo venir con esa alma, con estas circunstancias, porque yo justo lo que vengo a elevar es ese odio a Sí, través del entendimiento de que nada es casualidad, cada quien está en su proceso y que lo que yo tengo que es ir transformando ese odio en entendimiento, comprensión, búsqueda de Dios, búsqueda de espiritualidad, etc. claro. Bueno, vos sabés que yo a raíz de esto que comentaste quería contar un patrón habitual que vemos en los grupos de tanatología, en los grupos de contención en el duelo, en los cuales participo, que mucha gente, muchas mamis que han venido muy devastadas por la muerte de un hijo, o padres también, ¿no? En un punto empiezan a comprender que este hecho los llevó hacia un movimiento espiritual, de alguna manera, con el tiempo, ¿no? O sea, siempre se ve, o generalmente se ve que se puede llegar a salir de ese odio, y siempre hay una consecuencia de un camino espiritual, de un entendimiento, de un acercarse, de un, de un empezar a trabajar para otros papás que han perdido, con tu experiencia, empezar a trabajar para otros papás, como ocurre con el grupo Renacer. O sea, y vos al observar eso, podés sacar como una conclusión de decir, bueno, evidentemente, fíjate que esto no, por más que dolió, no fue en vano, mirá el movimiento que llevó a las personas, ¿no? Bueno, son observaciones como para ir comprendiendo un poco más la cuestión, ¿no? Eh, Otra pregunta que hay es si hay renovación de almas o siempre son las mismas. Si hay almas nuevas. Qué buena pregunta. La verdad no lo puedo contestar. Lo siento, no lo puedo contestar porque sé que hay almas nuevas, pero no sé cómo es ese proceso. No, no me siento capacitada para contestar. Okay. Bien. Otro tema muy recurrente es la toma, digamos, de la vida en las manos de uno voluntariamente, ¿no? Esto es un tema muy recurrente, que por supuesto descoloca a los familiares, descoloca a los amigos, a todas las personas que rodean a ese ser, ¿no? Y muchas preguntas están, porque claro, hay creencias que tienen que ver con cuestiones religiosas que hablan de que, claro, hacer este acto que estamos describiendo es lo peor que podés hacer, este, desafiando la vida que el Creador te dio, ¿no? Entonces, como partís de eso, claro, es terrible. Ahora, ¿qué visión hay tuya sobre este tema? ¿Hay castigo? ¿Qué pasa? Lo que yo entiendo es que no existe la persona que voluntariamente decide irse, tiene el mismo proceso que todos los demás, es decir, su tránsito, es decir, su paso hacia la luz dependerá con la carga mental y emocional con la que llegue al mundo espiritual. El problema, digamos, en estos casos es que, para empezar, generalmente cuando se toma una decisión de este tipo es porque estás sufriendo mucho y esta es tu manera de decir, yo con esto ya no puedo, prefiero terminar. ¿Ok? Muy bien, es una decisión respetable. Eh, y probablemente, no lo sé, pero en muchos casos piensan que se acaba todo con eso. ¿Ok? O por lo menos con la mayoría de los casos con los que nos hemos comunicado. Sí. Es una enorme sorpresa llegar del otro lado y darte cuenta de que sigues vivo. Entonces, que sigues vivo
además de que puede generar confusión para muchas almas, en el caso del que estamos hablando, tiene un componente extra que es darte cuenta del daño, el dolor que generaste. Entonces, aunque no existe ni castigo ni juicio, al tú ver ese dolor de tus seres queridos, parece ser, en la mayoría de los casos, es que se sienten muy culpables, o enojados, o confundidos, o arrepentidos. Entonces, esta carga, Eso genera atascamiento, ¿no? eso genera atorón. Claro. Entonces, es muy importante en estos casos, y repito, no existe ni el castigo ni el juicio, ayudarlos, rezando por ellos, diciéndoles, respeto tu decisión, te corresponde ir a la luz, pide ver la luz, no te preocupes por nosotros. O sea, continúa tu camino. Hay que ayudarlos a que se sientan queridos y comprendidos. Entonces, el proceso es el mismo, porque para cualquiera que llegue del otro lado y está atorado en una obsesión mental, lo único que tiene que hacer, los tenemos que convencer y ayudar de, pide ver la luz, te espera el cielo, no hay ningún castigo ni ningún juicio. Y esa alma llega del otro lado y pasa lo mismo que estamos hablando aquí. Ves la película de tu vida, están tus guías, tus seres queridos que te están recibiendo y empiezas el mismo proceso que todos. Entonces, de acuerdo a tu nivel de conciencia que adquiriste en la vida, es que llegarás al nivel que te corresponde, pero es que estamos siendo tan acompañados, tan asistidos, tan ayudados todo el tiempo, que vamos a ir entendiendo, pero ¿por qué yo llegué a esa decisión? ¿Qué fue lo que me llevó a eso? ¿Qué no quiero repetir? Ahora ya entiendo que yo elegí las circunstancias, yo elegí los retos, no pude con los retos, elegí terminar porque no sabía cómo, por dónde, pero ahora entiendo que se puede de otras maneras y que volverás a entender que lo más probable es que elijas, pero no sabemos cuándo ni cómo, volver a encarnar para pasar esta prueba, a lo mejor con circunstancias diferentes, pero todo eso desde un entendimiento mayor. No se puede, es que hay que entender que el proceso de un alma no se mide por una vida, por una sola vida. Entonces, no tenemos ni idea de en el proceso evolutivo de un alma, a lo mejor este tipo de muerte es necesaria en su proceso. ¿Qué sabemos nosotros? Al igual que puede ser que muchas vidas de oscuridad sean necesarias en su proceso y no sabemos tampoco, actualmente con la conciencia que tenemos, cuántas vidas no hemos vivido nosotros de distintas, que le hemos dado soluciones a las cosas de 1000 formas distintas, incluyendo esta. Sí. No lo sabemos. Entonces no se puede juzgar. No puede juzgar. Bien. Una cosita que me quedó pendiente con respecto a lo que hablábamos al principio es, por qué no llega nada de toda esta sabiduría hinduista, budista, digamos, que ya tanta claridad había sobre este tema? ¿Qué perturba, qué corta que no lo tengamos hoy tan dinámico en el aquí y ahora? ¿Por qué se perdió toda esa información? Porque todo eso ya se sabía. ¿Qué pasó? Bueno, es que empezó toda la sociedad, vamos a decir, la industrialización, las tecnologías. De repente, en el último siglo nos volvimos como la sociedad más, bueno, no soy ninguna experta porque tampoco puedo decir que sé cómo son todas las demás sociedades, solo sé que lo que ha predominado es el raciocinio, la ciencia, lo que demuestra la ciencia, lo que se ve. ¿Por qué llegamos a ese cambio de ser tan racionales? Yo la verdad no lo puedo explicar, estoy seguro que hay mucha gente que lo podría explicar, pero nos hemos vuelto una sociedad en donde lo único que vale es el raciocinio. Claro. No, pues si pensamos que hubo civilizaciones que vivieron ya mucho más tiempo del tiempo que del 2020 que vamos viviendo, mucho más tiempo de evolución. Yo, por ejemplo, tengo la información de que muchas de las cuestiones se perdieron en la quema de la biblioteca de Babilonia, por ejemplo, ¿no? Mucha información se perdió ahí, de cosas que, ¿no? Que si hoy uno fuera con, mirá, descubrimos esto, ya estaba descubierto, eso ya lo sabíamos, o sea, todo el fruto de las culturas, todo lo que uno ha aprendido no sé, por ejemplo, de la astronomía, de los mayas, hay un montón de cosas que ya estaban
estudiadas, aprendidas, resueltas, y ahora la viene, Nada de esto es nuevo, ¿eh? por Nada es eso, nuevo. y ahora se viene con el, oh, mirá lo que descubrimos, y, ¿no? Si resucitara un maya te diría, pero si esto ya lo teníamos resuelto, ¿no? Así es, se sabe desde Este, siempre. claro. Y ya para ir terminando, ir cerrando, hay un par de temitas más. Eh, una persona preguntaba, ¿por qué, a qué se debe que exista esto de la ley del olvido? ¿No? O sea, por qué yo olvido en esta encarnación todo lo demás? ¿No? Bueno, porque, porque lo tenemos que experimentar porque es a base del esfuerzo que vas recordando. Eh, Como el ejemplo que di hace rato del juicio, por ejemplo, es que el olvido es necesario para actuar desde el miedo, para experimentar miedo, para identificarnos con lo que no somos. Mm, Es necesario ese olvido para, yo me identifico con un cuerpo físico que no soy un cuerpo físico. Es tan evidente a la hora de morir que no somos el cuerpo físico. Sin embargo, hemos visto a muchísima gente, seres queridos, que han muerto y seguimos pensando y seguimos tan identificados con el cuerpo. O sea, la muerte es la gran demostradora de que no somos el físico. Pero claro, bueno, era necesario olvidar, porque como te digo, a través de eso experimento el miedo y tengo que experimentar el opuesto. No sé, es que es tan maravilloso cada vez que desde la conciencia, desde un entendimiento mayor, actuamos con amor hacia nosotros o hacia otros. Es tan maravilloso esos momentos en donde hay claridad, que venimos desde la oscuridad y del miedo y que de repente te das cuenta de que, por ejemplo, no hay nada malo en ti. Siempre has pensado que hay miles de cosas que tienes que cambiar, que tienes que mejorar y de repente se te abre la conciencia y te das cuenta de que no hay nada malo en ti. Eso es un acto de amor, eso es una visión de amor, pero si yo, para poder yo entender que yo no hay nada malo en mí, es porque yo ya estoy entendiendo que yo soy luz y amor y no estoy tan identificada con la personalidad. claro. Eh, Y es experimentación todo es Pura experimentación. experimentación o lo mismo con confiar. ¿Por Claro. qué no empezar a confiar más? Ya llevamos tantas vidas de tanta desconfianza y venimos haciendo ya tantas barbaridades porque no confiamos en nada y entonces de ahí viene todo el deseo de controlar todo. Cuando ya de veras podemos entender que puedo confiar y puedo soltar el control, son enseñanzas tan maravillosas. Pero ¿cómo voy a entender que puedo soltar el control de verdad? Porque es que ya he vivido a dónde me lleva el querer controlar, porque el querer Claro. controlar a los demás lo único que ha generado es desarmonía. Desarmonía con mis hijos, desarmonía con mi pareja, desarmonía con mis amigos. Entonces, empezar a entender que el camino es confía un poco más en el proceso del otro. En fin, es muy sutil, pero es tan maravilloso. Sí, claro, claro que sí. Bien, y para terminar por hoy, igualmente ahora voy a invitar a los que escuchan a que sigan dejando comentarios con preguntas, ¿no? Pero una pregunta que resonó bastante fue qué concepto había, o teniendo en cuenta lo que ustedes habían recibido, o su pensamiento con respecto a la cremación. La verdad es que lo que yo tengo entendido es que la cremación, es decir, que tú solo estás quemando un cuerpo físico, que no eres tú. Ujú. Entonces, o sea, más bien, es decir, Ah, bueno, en una época estaba prohibido por la iglesia, en una época había todo un montón de temas con esto, ¿no? es verdad que el alma Estaba tarda bien visto, digamos. entre 1 y 3 días en salir del cuerpo, puede ser, o sea, te puedes esperar un poco, pero realmente desde nuestra visión, que insisto, es un punto de vista, la cremación no hace ningún daño, vamos, es... Ujú. Muy bien. Bueno, y la última para rematar es, ha habido personas que preguntaron, ¿cómo te mantenés tan joven? Y bueno, no sé, capaz que tenés algún secreto espiritual para eso. tengo, tengo 62 años. Bien. Eh, Pero yo yo no sé, transmito ¿verdad? las preguntas que han hecho. Bueno, gracias porque es un piropo para mí, pero en realidad es genética, porque la verdad es que mi madre era igual, o sea que lo he heredado y yo creo también que el hecho de meditar,
y cuidarte y querer elevar tu frecuencia, eso te lleva a llevar vida más sana. Ujú. Entonces, todo eso ayuda, pero la verdad también es mucho genético. Ok, Sí. ok. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Creo que por hoy ya respondimos bastante. Los invito a dejar los comentarios. Voy a dejar mi mail también por si alguno quiere enviar un mail. Y bueno, muchísimas gracias por haber inspirado este video que tiene que ver con sus preguntas y sus dudas. Esperamos haber podido ir aclarando algunas cosas. Tengan paciencia porque es un proceso también para todos entender toda esta información, ¿no? Así que yo sí, bueno, muchísimas gracias, gracias por todo tu aporte y Gracias a ti, Jorge, que juntas las preguntas de todos, porque Jorge, la verdad, es muy, me encanta porque él de veras se toma muy en serio las preguntas del público y quiso hacer esto para contestar algunas de las preguntas. O sea que gracias, Jorge, por tu bueno, dedicación, de verdad, gracias a Jorge por su dedicación y gracias a nuestro querido público. bueno, muchísimas gracias, nosotros seguimos por privado. Muchas gracias, muchas gracias.